Es el 3. A ver, okay. Espérame. Sí. Maestra Ivette Montero, directora de Centro Mexicano de Y luego Lila. Licenciada maestra. También soy Maestra. Sale, adelante. Instructor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestro auditorio de Radio Red, a una emisión más de nuestro programa semanal, Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Bien, pues esta noche tenemos aquí un par de invitadas de lujo, un par de abogadas que mucho admiramos porque hacen un gran trabajo hacia la comunidad. Les vamos a platicar por qué, o más bien ellas nos van a platicar en qué consiste este trabajo, que es precisamente el trabajo pro bono de los abogados en México. Nos acompañan esta noche aquí en cabina la maestra Ivette Montero, quien es directora del Centro Mexicano Pro Bono, y también nos acompaña la maestra Lila Alejandra Gasca Enríquez, asociada de Hogan Lovells, que es una firma importante de abogados con algunas actividades de servicio social. Ya ellas nos van a platicar. Y bueno, justamente lo que queremos es pues que ellas nos platiquen este importante trabajo que hacen en beneficio de la comunidad, obviamente trabajo jurídico vinculado con nuestra revista, con nuestro programa que es Foro Jurídico, y ya nos irán platicando a lo largo de este programa en qué consiste el pro bono y cuál es la actividad que ellas desarrollan en esta área. Pues bienvenidas Ivette, bienvenida Lila, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantadas de compartir con ustedes. Muchas gracias por el espacio, Elías, y por la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio sobre el trabajo legal pro bono en México. Bueno, pues el origen de esta reunión hoy, de esta entrevista aquí, es que en la revista del mes pasado, en la revista de marzo, tuvimos una interesante entrevista de abril, que les hicimos al licenciado Francisco Torres Landa, quien es el socio director de la firma Hogan Lovells en México, igualmente también a Ivette Montero y a la licenciada Maru Cortázar sobre este tema. Y bueno, ha resultado muy interesante, nos han estado llamando mucho para preguntarnos más sobre este tema, y pues lo quisimos traer ahora aquí a nuestro programa. Espero que igual les resulte de interés a nuestro auditorio. Les quiero comentar, como lo hacemos cada miércoles, que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter como @Foro Jurídico, en Facebook como Foro Jurídico. También puede llamar aquí a los teléfonos en cabina 50 95 11 10, y también nos puede llamar desde el interior del país, cualquier lugar del interior del país, a través del teléfono 01800 711 1110. Cualquier comentario, cualquier duda, aquí nuestras invitadas pues estarán listas para responderles o recibir sus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, y nos puede escuchar por internet en la página web redfm921.com o por la app de Radio Centro. También estamos transmitiendo en vivo en Guadalajara, Jalisco, en el 700 de AM, y en Monterrey, Nuevo León, en el 1540 AM. Bueno, pues si les parece, iniciamos contigo, Ivette. Vamos a platicar primero que nada qué significa este trabajo pro bono, qué constituye el pro bono de los abogados en México. Bueno, el trabajo legal pro bono es básicamente la prestación del servicio legal profesional gratuito o sin expectativa de retribución económica en beneficio de la sociedad, de los grupos vulnerables de la población, de organizaciones de la sociedad civil y de emprendedores sociales. Déjenme comentarles, Ivette es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, es maestra en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene un certificado del Harvard Law School
en instrucciones para abogados en negocios. Y actualmente es directora, como ya lo comentaba, de esta actividad, pues que no es una empresa, es una ONG, ¿verdad? Así es, Centro Mexicano Pro Bono es una ACE, una asociación civil sin fines de lucro, y lo que hacemos es gestionar la labor pro bono en México como un clearing house, ¿no? En otros países se nos denomina clearing house, y lo que hacemos básicamente es administrar y vincular estos beneficiarios del trabajo pro bono con las firmas y abogados que están dispuestos a dar parte de su tiempo, de su experiencia en beneficio de la sociedad. Bien, por lo que respecta a Lila Alejandra, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, es también maestra en Humanidades por la misma Universidad Anáhuac aquí de México, y tiene un máster en Dirección y Administración de Fundaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, actualmente trabajas en la empresa o en el despacho que es Hogan Lovells. Coméntanos qué es Hogan Lovells. Hogan Lovells es un despacho internacional. Desde 2015 nos unimos a Hogan Lovells. Antes éramos Barreras, Siqueiros y Torres Landa, y me parece que es un despacho internacional con una apuesta importante por la sociedad y el mundo y las comunidades en las que trabajamos. Tenemos 65 oficinas alrededor del mundo, y todas comprometidas con el pro bono y la responsabilidad social. ¿Quisieras ampliar algo, comentar algo a la definición o el concepto que nos dio Ivette sobre qué significa el trabajo pro bono, y un poco que nos digas desde cuándo en México están haciendo ustedes este trabajo? Sí, por supuesto. El trabajo pro bono, como dice bien Ivette, es la prestación de servicios jurídicos gratuitos sin la expectativa de retribución económica. Pero ¿qué podemos entender como trabajo, como esta prestación de servicios jurídicos, y a quién va dirigida? Que ese es como el principal tema del pro bono para México, y por eso creamos estos estándares para poder estandarizar el concepto en el país y poder llegar a las personas que realmente lo necesitan, sobre todo para crear un acceso a la justicia y que no sea de unos cuantos, sino que sea asequible para todos, ¿no? Consideramos como trabajo pro bono la asesoría o representación jurídica de las personas, tanto físicas como organizaciones de la sociedad civil que las asisten, vulnerables por supuesto, y también, por ejemplo, capacitaciones para las organizaciones de la sociedad civil o las personas físicas en temas cruciales de derecho que nos hagan crear una cultura de legalidad. También, por supuesto, que los estudios legales o investigaciones jurídicas que sean de interés público y que puedan coadyuvar a crear un mejor Estado de Derecho en el país y fomentar la cultura de legalidad. Y también la defensa y promoción de los derechos humanos, por supuesto, y la promoción del trabajo pro bono, porque creemos que este movimiento que estamos haciendo es para invitar a todos a unirse a este concepto de pro bono, y a que sabemos que muchos lo practican desde hace muchísimo tiempo. No es cuestionable que todos los despachos o todos los abogados lo tengan inserto en su ADN, ¿no? Pero la idea es que este movimiento sea para todos, sea incluyente. Bueno, yo creo que es muy importante lo que tú comentas en un país como el nuestro, y que hoy en tiempos electorales pues se vive de manera más cruda, como hay tantas desigualdades, tantos reclamos, cómo se polarizan las cosas. Y hay dos fenómenos, tú ya marcabas uno, el hecho de que tenemos un limitado acceso a la justicia, ¿no? La población verdaderamente batalla mucho para tener acceso a la justicia, pero por otro lado pues tenemos niveles muy elevados de pobreza en este país, ¿no? 50 y casi el 60% de la población, o ya me corregirás tú, Ivette, si quieres, estas cifras, y cerca de 10 millones en pobreza extrema, que implica no tener prácticamente menos de $1 o el equivalente a $1 para comer al día, en fin. Entonces, bueno, este trabajo pro bono se hace muy importante. Entonces, bueno, pues me gustaría que le comentáramos al auditorio y ver un ejemplo de cómo empieza un trabajo de los que ustedes hacen hacia la sociedad, en beneficio de la sociedad,
para un tema de una prestación de un servicio jurídico? ¿Cómo sucede? ¿Quién tiene que llamar? ¿A dónde llama? ¿Cuál es la respuesta? En fin. Con todo gusto, Elías, y tocas un punto súper importante, y es el tema del acceso a la justicia, que está vinculado totalmente a nuestro país al poder económico. Entonces, con los niveles de pobreza, de desigualdad que hay en México, con los fenómenos que además agravan esta situación como la impunidad y la corrupción, pues tenemos grupos de población vulnerable enormes que cada vez van creciendo más. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar? En México existimos 3 organizaciones que ayudamos y gestionamos esta labor pro bono, que te comentaba que nos llaman o se hacen llamar en otros países, sobre todo del Common Law, clearing houses. Y lo que hacen es hacer este filtro, es recibir estas solicitudes de ayuda de la población, que pueden ser personas de grupos vulnerables, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores, y entonces a través de las vías que tenemos de estas 3 clearing houses, que es la Fundación de la Barra Mexicana de Abogados, la Fundación APOSI y Centro Mexicano Pro Bono, las 3 tenemos un sistema o una plataforma a través de nuestras propias páginas de internet donde recepcionamos estas solicitudes de ayuda, y de ahí las canalizamos, las filtramos y las canalizamos de acuerdo a la necesidad legal o a la expertise legal de los abogados que están dispuestos, que forman parte de nuestra red. Y ahí entonces lo que hacemos es derivar los asuntos pro bono y les damos el seguimiento. Entonces le tocamos la puerta ya que llega una solicitud, un ejemplo o sea, una persona claro, ¿no? tiene que hablar por teléfono o llega por internet. Las 3 organizaciones tenemos las 2 vías, sea directamente por internet, por teléfono o por referencia. ¿La puerta? Digo, pregunta, ¿no? Normalmente se hace el primer llamado a través de teléfono o a través de internet, porque lo que hacemos primero es hacer un primer filtro. Verificamos que efectivamente la persona esté en esa situación de vulnerabilidad. Nos encantaría apoyar a todos los mexicanos y dar asesoría gratuita a todos los mexicanos, pero no podemos hacerlo. Los abogados que forman parte de la red lo hacen a estos grupos vulnerables, a esta población objetivo a la que queremos llegar. Entonces verificamos nosotros que efectivamente la persona requiera la ayuda y no tenga el recurso para acceder a la justicia. Entonces, un ejemplo concreto que me solicitas, ¿no? Pongamos una mujer que requiere el apoyo para una pensión alimenticia, un primer ejemplo. Entonces nos llena una solicitud, entramos en contacto y si califica de acuerdo a los parámetros, estos estándares pro bono que estamos promocionando, entonces nos volteamos con el despacho que atiende asuntos familiares y le proponemos el caso. Si toma el caso, pues le damos todo el seguimiento, que puede ser una simple asesoría o inclusive representación legal en juicio. Otro ejemplo muy concreto, una organización completamente gratuito. Completamente gratuito, lo que es la asesoría y la representación legal en juicio. Los gastos de juicio normalmente corren a cargo del beneficiario, que el despacho no lo puedo pedir, que además de... Pague las copias, o los dictámenes. En algunos casos extremos, tratamos de ayudarlos, o el despacho inclusive pudiera llegar a apoyar en esa parte, pero la regla general es que los gastos son pagados por el beneficiario. Muy bien. Y otro ejemplo, nada más para aterrizar, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil que ayudamos. Las ayudamos porque consideramos importantísimo que ellas se enfoquen en la parte de su operación, y la parte legal les podemos ayudar, pueden tener acciones preventivas o correctivas legales, y de esa forma estamos ayudando a que sigan ayudando. Entonces nos llega una solicitud, por ejemplo, de que quieran convertirse en donataria autorizada. Bueno, hacemos igual el filtro, hacemos toda nuestra labor previa, nos volteamos con los despachos que están dispuestos a ayudar en la parte fiscal y hacemos el enlace y le damos seguimiento hasta el final. Ese es otro ejemplo, ¿no? Muy bien. Una pregunta que me estaba surgiendo ahorita que platicabas esto, es en México, bueno, pues un poco para tratar de amortizar un poco este golpe de que la gente no tiene dinero, en fin, está en un conflicto legal, en un conflicto judicial de diferente naturaleza, penal, familiar, civil, y no tiene dinero. Entonces nosotros tenemos la figura del defensor público o del asesor público, que cuando uno llega en un tema penal, bueno, pues gratuitamente tiene la obligación desde la Constitución de asistir a una persona de escasos recursos, un defensor penal, pero también en materia familiar. Ahora se ha extendido esto hacia la víctima, en fin. ¿Hasta dónde están en contacto, Lila, con estas instituciones públicas
o ustedes no interactúan con ellas y lo hacen de manera independiente? Nosotros directamente recibimos los asuntos por alguna clearinghouse que nos solicite un tema de esta naturaleza y ya nos cae el asunto directamente. Ya no intervenimos con el defensor público, salvo que así nos lo solicite la clearinghouse, pero casi siempre ya son asuntos más digeridos en el que nosotros podemos participar para preparar una demanda o apoyar en el proceso de divorcio, de pensión alimenticia. Pero, sin embargo, no llegamos a vincularnos con la Defensoría de Oficio en este tipo de asuntos. Lo que es importante... O sea, era nada más una inquietud. Sí, no, parece natural que ustedes pues, hacen su trabajo pro bono, pero bueno, es importante señalar que en despachos, por ejemplo, como Hogan Lovells, tratamos de vincular nuestras áreas de práctica con el trabajo pro bono. Es decir, nosotros no llevamos en el despacho ni familiar ni penal. Por lo tanto, no aceptamos asuntos familiares o penales, porque no queremos cargar con esa responsabilidad de un asunto que no tenemos tanta experiencia en él. Hemos llevado asuntos, por supuesto, familiares y penales no, pero sí familiares, y pensión alimenticia y adopciones, pero siempre de la mano con una clearinghouse que nos puede apoyar en el proceso y podemos recargar nuestra experiencia también en especialistas en la materia. Sobre todo porque estos casos, la mayoría que hemos llevado, los vinculamos con otros despachos que pueden ayudarnos en los temas penales, ya que son muy concretos, porque casi todos los que nos han llegado van vinculados. Bueno, tenemos muy activas nuestras redes. Le voy a pedir, antes de seguir adelante, aquí a nuestra productora, la maestra Janet Huerta Estefan, que le dé salida a algunas de las inquietudes ya de nuestro auditorio. Buenas noches, pues primero que nada gracias a todos los que están participando en las redes. Jorge Gasca nos dice qué bueno que apoyen a la gente, es increíble que haya abogados como ustedes al servicio de la comunidad, muchas felicidades. Y Fernando Córdoba nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre pro bono y el voluntariado? La diferencia es crucial. De hecho, en estos estándares que estamos haciendo, una de los temas que pusimos ahí es qué no se considera como pro bono, ¿no? Y toda la actividad de voluntariado no es pro bono. Nosotros en el despacho, y ahí sí lo puedo explicar claramente, tenemos un área que se llama Citizenship, que en México sería Responsabilidad Social Corporativa, en el que tenemos la obligación, por así decir, en la empresa, de hacer 25 horas en responsabilidad social y los abogados al menos 20 en pro bono. ¿Cuáles son nuestras áreas de responsabilidad social para que ubiquemos qué sí, qué no es pro bono? Todo el tema de voluntariado corporativo lo consideramos como un área de nuestra responsabilidad social, igual la captación de fondos para otra organización, así como todos los temas de diversidad, inclusión y calidad de vida de los empleados, todo el tema de impacto ambiental que genera la empresa, que tratamos de mitigar el impacto ambiental, también es considerado como citizenship, pero no pro bono. Pro bono es la asesoría jurídica, lo que nosotros como profesionales de derecho podemos dar. Tampoco es pro bono, por ejemplo, la asesoría o representación legal a nuestros familiares o amigos, ¿no?, del despacho. Eso tampoco es no entraría en esa categoría. No entraría, y la tenemos... ya aprovechando el anuncio, existe una página web que es www.estandaresprobono.mx, en el que pueden leer claramente lo que sí es y lo que no es pro bono, porque justamente queríamos limitar lo que estamos considerando pro bono para poder llegar a esta población vulnerable y más necesitada. Nos encantaría que en algún momento las poblaciones cambien y no hubiera tanta necesidad legal, pero ahorita tenemos que volcar los servicios pro bono de los profesionistas en derechos en quien en verdad lo necesita, ¿no? Entonces esa es la idea de pro bono y es la gran diferencia entre el voluntariado. El voluntariado lo puede hacer cualquier persona y tú puedes ir, es una actividad que me parece súper loable y en nuestro despacho lo aplaudimos y de hecho damos acceso a estas 25 horas a todo el personal, no nada más al personal legal y durante las horas de trabajo, pero no es pro bono, ¿no? Y ver, entonces, siguiendo con esta idea, tenemos la primera vía para acceder con ustedes, es este correo que nos acaba sí, la página de internet en donde viene un poco
poco más amplio el tema de estándares pro bono, es www.estandaresprobono.mx. ¿Y hay algún teléfono? Y adicionalmente, porque finalmente este es una especie de movimiento en el que justo en el mes de marzo, cuando fue la entrevista, hicimos el lanzamiento de este trabajo que duró casi 2 años de redacción, de justificación, y que es una herramienta básicamente para los abogados, para tener un lineamiento del trabajo pro bono. Pero para la gente que requiere una ayuda o que quiere tener acceso a alguna asesoría o alguna cuestión legal, lo pueden hacer directamente en las páginas de las clearing houses. Y les platico, la de Centro Mexicano Pro Bono es www.probono.mx. Tenemos la de Appleseed, que es www.appleseed.org, y la de la Fundación de la Barra Mexicana, igual es www.barra-mexicana de abogados, y ahí viene un link hacia la fundación, y ahí es donde pueden encontrar tanto los teléfonos como estas formularios de ayuda donde nos pueden solicitar la ayuda a las 3 clearing houses. Nosotros nos encargamos de analizar el asunto, de hacer el primer filtro y de canalizarlo al abogado experto, al despacho experto, para la necesidad específica de la persona que requiere la ayuda, o de la organización o del emprendedor. Por ejemplo, ahora con motivo de los sismos de septiembre, que hubo mucho trabajo social de todo tipo hacia la gente que lamentablemente tuvo problemas con este sismo de toda naturaleza. Bueno, yo recuerdo que la Fundación de la Barra de Abogados y las facultades de Derecho, en fin, prestaban un servicio. ¿Ustedes alguna actividad hicieron dentro de esta que ustedes tienen o no? Adelante, de hecho, Lila. ese fue el parteaguas para lanzarlo en marzo, porque lo que pasó fue que empezó un movimiento entre las 3 clearing houses y los despachos de abogados, que traíamos ya una práctica pro bono en pie de querer ayudar, y la forma en que lo logramos fue ayudarlo ordenadamente. ¿Qué pasó? Nos reunimos y en un momento de necesidad y en el que todo mundo quería apoyar. La verdad es que volcamos muchísima ayuda de muchísimos abogados, no solo de nuestros despachos, sino de muchos abogados, tanto de otros despachos como independientes, y logramos crear, te puedo decir, como 4 logros que fueron importantísimos. El primero fue la creación de una guía jurídica para el desastre en sí. ¿Qué pasaba con mi inmueble si se había caído? ¿Qué pasaba si no tenía acceso a él y no se había caído? Y todas las demás tragedias que lamentablemente oímos con los sismos, tratábamos de poner en una guía la principal legislación que fuera aplicable para los estados que habían sufrido los sismos, porque recordemos que no solo fue la Ciudad de México, Oaxaca, entonces Puebla también. Entonces hicimos una guía jurídica súper asequible, con un lenguaje ubicado para las personas que estaban en esos momentos sufriendo la emergencia. Exactamente. La segunda fue, creamos asistencia telefónica inmediata. Eran llamadas para poder resolver en ese momento, en decirle, sí, vete a este lugar, no, así no puedes actuar, esto sí es verdad, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque empezaron a correr muchísimos rumores por las redes sociales, desde ayuda que según esto te daban y no te la daban, desde temas que ponían muy nerviosos a los damnificados, y nosotros incorporamos los teléfonos ahora sí que de muchos despachos y de las 3 clearing houses para recibir esa asesoría, y filtrábamos el asunto. La tercera es una asesoría en brigadas jurídicas. Hablábamos y decíamos, bueno, ustedes, sobre todo los que eran inmuebles muy grandes con muchas familias, íbamos directamente a prestar un servicio jurídico a la brigada jurídica, que ahorita Ivette creo que puede abundar en ese que estuvo en sitio. Y también ya la cuarta parte es la asesoría jurídica que llevamos posterior al sismo. Ya tenemos asuntos que ya llevan meses, pues desde septiembre, sismo, exacto, y que todavía seguimos con ellos porque son relevantes. Exactamente, ¿no? Hay unos que se resolvieron con una llamada, otros no, otros seguimos apoyando en eso. Y lo interesante fue cómo nos pudimos unir como comunidad jurídica. No había competencia, y eso es el pro bono. Lo máximo de esta labor tan loable es que no es un tema de competencia ni de clientes, ¿no? Es un tema de hacer llegar la justicia a quien lo necesita. Nos unimos, nos aliamos, creamos
maravillosas acciones y los resultados fueron muy buenos. Fuimos homenajeados por Latin Lawyer para el premio pro bono de este año y hemos recibido como muy buena retroalimentación, y de ahí surgió en que dijimos es necesario lanzar los estándares en marzo. Bien, pues vamos a ir a nuestra primera pausa. Nos están llamando aquí ya nuestro productor a un corte. Les recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con Ivette Montero y Lila Alejandra Gasca sobre el trabajo pro bono de los abogados en México. Siga con nosotros aquí en Radio Red, regresamos en breve. Bien, pues estamos yendo rápido, tienes ahí. Sí, tenemos algunos, comentarios. María del Refugio Torres Telles, gracias, dice, gracias, es un excelente tema para todos, muchos saludos cordiales. Y también la Maris nos pregunta, ¿cómo puede aplicarse el pro bono a las empresas de diferentes sectores? De excelente, aparte dice, excelente tema que debería estar en la agenda de todas las empresas. Enhorabuena por la iniciativa. ¿Algún comentario? Ahí les platico que ahorita tenemos... estamos para nuestros amigos de... Sí, claro que sí. Pero para estas preguntas les platico que tenemos, a través del Centro Mexicano Pro Bono, sí tenemos proyectos y hemos implementado programas pro bono jurídicos de empresa. Y también de ahí ha surgido la inquietud que muchas empresas nos solicitan, oye, qué padre la labor pro bono legal, pero la queremos también hacer con nuestros financieros, con nuestra área de recursos humanos, con nuestros contadores, y realmente el pro bono lo puede hacer cualquier profesional. Solo el pro bono legal es de abogados, pero la verdad es que la labor pro bono es esa labor profesional, cualquier profesional lo puede hacer. Un médico, un psicólogo, un contador, que da servicios en beneficio de la sociedad, ¿no? Por el bien común. Pro bono viene del latín por el bien común. Entonces sí hay proyectos interesantes. Hemos empezado como con la semilla en las áreas jurídicas, en donde los abogados tienen cierta expertise y tienen la inquietud de ayudar, y cuando les llevas los programas o cuando les llevas el proyecto pro bono a la mesa es mucho más fácil que participen a que lo busquen desde afuera, porque pues todos los abogados, todos los que trabajamos, pues todo el tiempo estamos ocupados, pero siempre hay como esa parte que decía Lila, muy linda, de los abogados, de no hay abogado que no traiga en la vena una parte social. Claro. Los que estudiamos Derecho, pues Entonces, traemos somos ¿no? humanistas básicamente, claro, ¿no? Las claro, facultades de Derecho, y lo hicimos por un tema de justicia, ¿no? Así es. Digo, yo todavía doy clases y cuando pregunto, pues normalmente es porque traes un tema de justicia, claro, hay que de devolverle ayuda a la sociedad lo correcto. que... O sea, que las empresas pueden ir ir con ustedes también para que les ayuden a Así armar es. su plan interno de pro bono o Así los es, despachos. Totalmente. Okay. Es muy interesante este asunto. Yo quisiera que pues profundicemos un poco sobre el tema de la colegiación obligatoria, el tema que sucede en otros países, pero ustedes lo están haciendo sin que sea una obligación, sino más bien un trabajo filantrópico hacia la sociedad. Pero si, por ejemplo, a partir de esta actividad que ustedes tienen o de este programa, algunos abogados que no tienen la obligación de hacer un trabajo pro bono y de repente ya se entusiasmaron y quieren hacer trabajo pro bono, ¿se pueden sumar de alguna manera con ustedes, coordinarse con ustedes para que más allá de los que tienen en la agenda, más gente pueda sumarse al trabajo pro bono? Sí, ¿O está complicado? esa es la idea. Y bueno, tanto la Fundación de la Barra Mexicana tiene abiertas sus puertas como APOSI, como Centro Mexicano Pro Bono, y la idea es que podamos difundir esta parte importante y invitar a más abogados a que formen parte de esta red, ¿no? Ya estamos... Ya vamos a regresar. Bien, pues ya estamos casi por entrar al aire. Ahorita que entremos seguimos, pero bueno, pues eso es muy interesante. Quizá haya que sustituir vacíos o lagunas legales a través de un trabajo que ustedes ya vienen haciendo, porque en estos países donde existe la colegiación obligatoria de los abogados, pues es obligatorio también el trabajo pro bono, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces aquí ustedes lo están haciendo sin... ¿Listo? es Aquí obligatorio. vamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con nuestro auditorio de Radio Red, siguiendo en esta plática interesantísima con Ivette Montero y con Lila Alejandra Gasca sobre el trabajo pro bono de los abogados en México. Janet, tenemos pues nuestra sección de anunciar nuestra revista de este mes.
Pues les platico que este mes tenemos en la portada las propuestas de seguridad y justicia de todos los candidatos a la presidencia. Podrán adquirir la revista, ya la pueden comprar en Sanborns en todo el país. También pueden suscribirse escribiendo un correo a suscripciones@forojurídico.org.mx y bueno, podrán encontrar una tabla muy digerida sobre todas y cada una de las propuestas que tiene cada candidato en seguridad pública y violencia, en el tema de Estado de Derecho, procuración e impartición de justicia, en el tema de combate a la corrupción y también en los temas de transparencia y del sistema penitenciario. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy importante hacer un voto informado y para eso les traemos pues este análisis que hemos hecho de las propuestas oficiales que tienen los candidatos registrados ante el INE. Y también comentarles que, bueno, tenemos, la verdad, muy interesantes artículos este mes. Tenemos un análisis a profundidad también de Facebook, Cambridge Analytica y la amenaza fantasma que nos escribe el maestro Juan Luis Hernández Conde, uno de nuestros especialistas de Silicon Valley en cuestión de inversión y todo el tema digital. Y tenemos también, pues, un interesante artículo sobre el cártel de la toga, sobre este escándalo de corrupción que está sucediendo en Colombia, también para que sigan este análisis y muchos otros. Les recomiendo que pues consulten nuestra página www.forojurídico.org.mx para que vean artículos de ciberataques, de la ley FinTech, y pues otros más temas que tenemos muy interesantes. Gracias, Janet. Pues seguiremos aquí platicando. Yo quería hacer una reflexión, Ivette, de Lila. Nosotros hemos andado desde la actividad profesional hace muchos años, décadas diría yo, tratando de meternos en esta dinámica que tienen nuestros socios comerciales. Esperamos que sigamos con Estados Unidos y con Canadá, algunos países importantes de Europa como España, Alemania, Francia, Italia, que tienen el sistema de la colegiación obligatoria de los abogados, y esto trae implícito pues el trabajo pro bono obligatorio. Entonces me parece que es muy loable que ustedes estén emprendiendo este trabajo, que si en México todavía no hemos alcanzado, no hemos podido convencer a nuestros legisladores en décadas de que ya es necesaria la colegiación o cuando menos la certificación obligatoria de los abogados, pues qué bueno que de manera voluntaria existe el trabajo pro bono. Ojalá este ejemplo de ustedes pueda cundir. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema de la colegiación obligatoria y el trabajo pro bono y la ausencia en México de esta falta de reglamentación? Pues bueno, como bien señalas, y desde que me acuerdo yo, cuando estaba en la facultad, en el 90 y tantos, desde ahí ya estaba en boga el tema de la colegiación. Como bien dices, ya son décadas. Yo creo que independientemente de la misma, que sería desde mi punto de vista muy personal, sería muy beneficioso para nuestro país y para nuestra comunidad jurídica, pero sobre todo para la gente, porque en México pues hay un abuso de esta figura del coyotaje y de este abuso del desconocimiento de la gente del derecho, y entonces es otra vez, ¿no? El tener un buen abogado y poder contar con acceso a la justicia es cada vez más difícil para la gente, porque está vinculado al poder económico. Contar con un buen abogado necesitas pagar mucho dinero, porque puedes caer con un abogado que a lo mejor no es coyote, pero no es muy bueno, y entonces nos está cobrando gastos a cada rato y lejos de llevar el asunto adelante, pues nos perjudica, ¿no? Sí, pero parece que la justicia en este país está al alcance de los poderosos y de los ricos, ¿no? Sí, y los abogados, desafortunadamente, digo no todos, porque hay abogados que son muy buenos y que son muy honestos, y me siento orgullosa de esa parte de la profesión, pero por otro lado, pues tenemos abogados que no lo son tanto, y tenemos esta figura del coyotaje. Entonces yo creo que sería una buena herramienta, si bien y dentro de los estándares que redactamos, establecimos por ahí en los antecedentes
los distintos antecedentes de por qué y de cómo justificamos el hacer la labor pro bono. Y efectivamente existe a través de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, pues esta figura del servicio social. Y el servicio social, pues lo establece el artículo 50 y tantos, que es una obligación para todas las profesiones el hacer servicio social por turno de acuerdo al colegio que corresponde. Pues no tenemos colegiación obligatoria, entonces pues eso es letra muerta, no hay esta obligación, como bien señalas. Ojalá algún día logremos llegar a estos niveles, pero mientras tanto creemos, y lo que queremos hacer con estos estándares y este movimiento del que venimos a hablar, es tratar de mover un poquito dentro del chip de todos los abogados esta parte de recordemos por qué somos abogados y recordemos, como bien dices, que somos una parte privilegiada del sector en México, porque somos peritos en derecho y tenemos el conocimiento legal. Entonces regresemos un poquito de la expertise y de los beneficios que tenemos, un poquito a la sociedad, y si todos los abogados hiciéramos un poquito de trabajo pro bono a través de determinadas horas de capacitación o de asesoría o de un juicio al año, lo que fuera, un poquito de la voluntad, le daríamos la vuelta a esta situación del acceso a la justicia de estos grupos vulnerables y de la población menos favorecida. Pero sí, en muchos países, en Estados Unidos inclusive, el reglamento de la American Bar Association, si bien establece una especie de parámetro de 50 horas de trabajo legal pro bono al año, y cada barra, porque las barras son por estados, cada barra establece si es obligatorio o no y cuántas horas. Entonces, por ejemplo, tienes barras como la barra de Nueva York, que establece 50 horas también de trabajo pro bono, y lo establece como una obligación para la certificación anual. Entonces, pues ya está más permeado en la cultura de algunos países, sobre todo los anglosajones, el hacer esta labor de pro bono más institucionalizada. A mí me gusta mucho andar buscando películas de abogados, ¿no? Que hay muchas, además, sí, de juicios. Unas muy buenas. Y la verdad es que cuando menos recuerdo 3 o 4 películas en las cuales, de estas famosas en Estados Unidos, que surgen casos a través de abogados que hacen un trabajo pro bono, y al final resulta una historia de la vida real, un peliculón sobre un trabajo pro bono de un abogado de un despacho importante, ¿no? Lila, ¿nos podrías comentar un poco cómo podemos maximizar en beneficio de la sociedad? Un poco está implícito en lo que nos han ya comentado, este trabajo pro bono que ustedes hacen. Sí, mira, una forma de maximizar, por supuesto, es el litigio estratégico, ¿no? Porque a través del litigio estratégico podemos crear un precedente para todos en el país, y podemos cambiar las leyes y podemos hacer cambiar las cosas que no nos gustan, ¿no? Hemos tenido ejemplos maravillosos con temas de discapacitados, por ejemplo. También el poner en la mesa, que ese fue uno de los asuntos que pudimos apoyar en el despacho, poner en la mesa la discusión de la legalización de la marihuana. Y el tema es poner en la agenda pública los asuntos que son importantes para la sociedad, y eso es maximizar. Otro tema de cómo podemos maximizarlo es a través de la capacitación a las organizaciones de la sociedad civil, porque cada vez encontramos que no tienen un fortalecimiento institucional como el que lo tuvieran en otros países, porque tampoco existe una ley fundacional a nivel federal, por así decir. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas leyes que regulan al sector y tenemos que capacitarlos, porque no solo es la ley, por supuesto el Código Civil, sino también te tienes que referir a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley de fomento de las organizaciones de la sociedad civil, y así nos podríamos ir con un cúmulo de leyes que son las que regulan a este sector poblacional, ¿no? Entonces, maximizando, capacitando a estas organizaciones de la sociedad civil, podemos hacer que ellos se dediquen a sus objetos sociales, como bien decía Ivette hace unos momentos, y pues crear también asuntos que sean lo suficientemente interesantes para poder llevarlos, ¿no? Que ese es el principal reto del programa. Bien, pues ya nos vamos a ir a nuestro segundo corte. Se está yendo muy rápido la charla amena.
Le recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con Ivette Montero y con Lila Gasca sobre el trabajo pro bono de los abogados en México. Continúe con nosotros aquí en Radio Red, no le cambie, regresamos en breve. ¿Qué quieres platicar? Pues creo que igual sería interesante si pueden profundizar para los abogados un poco más en los, o sea, en los estándares que marcan de qué es y qué no pro bono. Digo, ya daban algunos ejemplos, ¿no? Sí, con todo gusto podemos platicar. Ya por ahí Lila señalaba lo que es pro bono. Y bueno, de entrada, otra vez, ¿no? Repetir que el pro bono es el trabajo, bueno, es el servicio profesional legal, jurídico, gratuito, sin expectativa de retribución. Esto quiere decir que es totalmente gratuito, sin ningún costo o nada a cambio. Se hace simplemente, los despachos y los abogados lo hacen simplemente con el ánimo de ayudar. Y estos estándares, como bien señalaba Lila, y tenemos un movimiento que empezó en Latinoamérica desde el año 2000. En el año 2000 empezaron a surgir clearing houses en distintos países de Latinoamérica, entre las principales que surgieron, las primeras en Chile y también la fundación de la Barra Mexicana de Abogados. Y entonces de ahí ha venido en los últimos años, pues el tema pro bono ha tomado como una dimensión un poco más fortalecida, más fuerte. Muchos abogados, muchos despachos y empresas han volteado a ver el pro bono como una parte de responsabilidad social, pero también una parte ética y moral de retribuir. Y entonces, lo que hicimos es, a ver, pues muchos despachos dicen, sí hago pro bono porque voy y doy clases, soy maestra de la Ibero, y entonces como doy clases, pues ya hice pro bono, check, ¿no? O voy a escribir un artículo en la revista de Foro Jurídico, check. No, y entonces lo que empezamos a decir, a ver, vamos a estandarizar, vamos a decir en México qué sí es y qué no es, y que quede clarísimo para que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Y entonces si el despacho de Elías dice, es que yo hago trabajo pro bono y ya hice 100 horas al año, padrísimo, pero estamos hablando del mismo pro bono, no de que ayudó a la familia de su chofer o a un amigo o tuvo un impago, ¿no? Un cliente que no le pagó y dijo, bueno, pues mira, ya hice 200 horas pro bono porque el cliente no me pagó y aquí está. Entonces ahí es donde empezamos a hacer esta distinción, Lila, y nos platicar exactamente lo que sí se considera pro bono y lo que no, lo que decidimos en consenso, porque esto fue una labor de 2 años otra vez, ¿no? Donde estuvimos haciendo estudios comparativos del pro bono en otros países para llegar y aterrizar esto en México. La definición. Ahora, quería comentarles que el antecedente que vino a traer la institucionalización del pro bono en México fue la firma en 2008 de la Declaración Interamericana para el Derecho Pro Bono en México, en la que muchos despachos la firmaron. Y ahí, desde 2008, había una obligación implícita en decir, todo el firmante tiene que hacer 20 horas de trabajo pro bono por abogado en sus despachos, o si eres individual, también 20 horas de trabajo pro bono. Vamos a entrar al aire. Si quieres, continuamos con el tema de que explique qué es lo de los estándares pro bono, que iba a decir que sí y que no se considera. Okay. ¿No? Ya vamos a regresar. Está bien, yo creo que esto es interesante para que lo vuelvas de... Sí, ahorita que decías. Cuando gusten, adelante, gracias. Pues ya estamos de regreso aquí en nuestro último espacio. Ha estado muy interesante, estábamos platicando con Lila sobre los estándares de qué se considera trabajo pro bono y qué no se considera. Si nos quieres seguir comentando para la audiencia. Sí, por supuesto. Lo que comentaba es que en 2008 vino la firma de la Declaración Interamericana del Derecho Pro Bono en Latinoamérica, que fue impulsada por el Van Center de Nueva York para los países en Latinoamérica que se sumaran a esta corriente ya, como bien decía de Estados Unidos, de traer el pro bono hacia los abogados. En ese documento que firmamos, ahí ya venía que tenías que hacer al menos 20 horas de trabajo pro bono por abogado. Entonces, al año. Y daba una especie de definición en un manual pro bono que es gratuito, que es el manual pro bono del Van Center, en el que los que empezamos a institucionalizar el pro bono en 2008, tomamos ese manual como una base. Justo retomando después de casi 10 años ya de la firma de esa declaración, dijimos, bueno, vamos a ver qué funcionó desde la firma de esta declaración sobre la definición que nos dio el Van Center y sobre lo que la realidad jurídica de nuestro país, ¿no?
hablando de todos estos temas de acceso a la justicia, corrupción, impunidad, etcétera. ¿Y qué podemos hacer para mejorar las cosas? Entonces, volvemos a retomar. Nosotros dijimos que en este movimiento íbamos a considerar pro bono una definición para todos, unas actividades para todos, y que no íbamos a considerar como pro bono, que no significa que esta misma tendencia a definir el pro bono pueda cambiar. Supongamos que en México ya no existiera informalidad, por ejemplo, entonces ya no habría necesidad de apoyar a los emprendedores en su primera etapa para poder unirlos al sistema legal del país, ¿no? Y esa es la idea, porque esto va a ir recurriendo y va a ser muy dinámico. Consideramos como pro bono la asesoría o representación judicial en personas vulnerables, la asistencia a las organizaciones de la sociedad civil que asisten a estas personas vulnerables, también cualquier asunto de interés público que sea obviamente legal, la defensa y la promoción de los derechos humanos, el apoyo a las organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, las famosas donatarias autorizadas, y el apoyo a los emprendedores y a las empresas sociales, que también es un término novedoso en este ámbito, que son aquellas empresas que más de buscar buscan un impacto social y ambiental, y además estas sí tienen ciertas utilidades que generalmente las vuelven a invertir en su objeto o misión social, ¿no? Ahora, ¿qué actividades consideramos también como pro bono, aparte de la representación y la asesoría jurídica? Consideramos las capacitaciones legales a estas poblaciones, ¿de acuerdo? También consideramos los estudios, análisis legales que puedan influir en la legislación o en políticas públicas, que su objetivo sea el apoyo tema de a las minorías. capacitaciones con abogados expertos en ciertas materias que sean de interés social, ustedes los colectan, los coordinan y ellos van y dan capacitaciones. Exactamente, generalmente, o sea, por no ejemplo, necesariamente los miembros del abogado del despacho. Sí, nosotros miembros del despacho hemos dado capacitaciones, por ejemplo, de fiscal a organizaciones de la sociedad civil, de laboral para que entiendan cuáles son sus obligaciones laborales, de propiedad intelectual para que entiendan cómo se registra una marca, cómo protejo un derecho de autor, etcétera. Tenemos, por ejemplo, de la ley de prevención de lavado de dinero, también hay ciertas obligaciones que son específicas para las donatarias autorizadas que también es necesario capacitar. Y lo que hicimos fue, ya con esta expertise pro bono que llevamos en casi más de 10 años, pues podemos identificar cuáles son las necesidades jurídicas de las organizaciones sociales y de las personas físicas. Con Ivette estuvimos trabajando un tema de mujeres emprendedoras en las que las apoyamos en ciertos temas legales para que pudieran empezar y emprender un negocio, y lo va requiriendo el mercado, ¿no? También lo del sismo, pues obviamente también eran capacitaciones legales en distintos temas a las personas físicas de los inmuebles. Oye, déjame, me viene una cosa a la mente ahorita que están platicando, y la necesidad y la importancia de impulsar este proyecto que ustedes traen. Y quisiera preguntarte, Ivette, bueno, tú eres profesora universitaria, yo también, conocemos bien este tema de tratar, además de formar a los estudiantes en etapa terminal de salir de estudios, que retribuyan algo a la sociedad, el servicio social de los pasantes en las universidades, que se convierte en algo a veces inútil y un cuello de botella. ¿No sería importante que verdaderamente pudiéramos canalizar a través de experiencias como las que ustedes tienen este gran trabajo? Creo que hay 1.500 o 1.400 facultades, escuelas de derecho en todo el país, unas patitos, otras menos, otras más, certificadas, en fin, pero que se pudiera tratar de canalizar mientras viene esta gran reforma que estamos esperando de la comunicación obligatoria. ¿Qué pensarías al respecto? Sí, ¿Cómo se podría coordinar ese trabajo? Justo parte de nuestro programa de los siguientes pasos después del lanzamiento es las alianzas con las universidades. Ya hoy en día tenemos cátedras pro bono. Personalmente he dado cátedras pro bono en la Universidad La Salle y en la misma Universidad Iberoamericana, y APOSI da otras pláticas, y la fundación en otras universidades, la Universidad Panamericana, el ITAM, y lo que queremos hacer es justo ahí, por lo menos con esta vinculación con las universidades, es que a partir del quinto semestre todos los estudiantes de Derecho
tengan una cátedra, entiendan lo que es pro bono, sepan lo que es, se les lleven ahí asuntos y ojalá que con esto se empiecen a generar más clínicas legales en México, que es en donde se trabaja normalmente asuntos para los más necesitados. Ya la Universidad Panamericana tiene una clínica que funciona muy bien, la Ibero tiene una de refugiados, pero son muy poquitas. Bueno, obviamente la UNAM tiene una clínica súper importante de ayuda a grupos vulnerables, pero sería importantísimo que hubiera más clínicas, ¿no? No solo de derechos humanos, y esto de derecho familiar, de ayuda a mujeres en situación de violencia, a menores de edad. Entonces yo creo que esto de las clínicas legales en Estados Unidos, en todas las universidades, tienen clínicas, pero no una ni dos, tienen como 5 clínicas por universidad, por facultad de Derecho, y ojalá que con esta parte de los primeros contactos que tengamos con las universidades, esta cátedra pro bono tenga o lleve su curso a tener más clínicas y que los estudiantes de Derecho trabajen en estas clínicas o participen, porque no trabajan realmente, apoyen o colaboren en estas clínicas en donde realmente aprenden, ¿no? En donde realmente dejan algo y no están en un servicio social tal vez sacando copias o haciendo encuestas en el metro. Entonces esperamos que para allá vaya. La universidad, una universidad colombiana, tiene un proyecto interesantísimo que estamos tratando de replicar aquí, que es justamente hacer un servicio social dentro de los despachos, ayudando a los abogados, o tratando de coordinar a los abogados de las firmas como Hogan Lovells, que tienen prácticas pro bono para dar, pues por lo menos que se empiecen a involucrar y para dar seguimiento a ciertos asuntos. O sea, hoy en día el servicio social de los pasantes en Derecho pues se va a entidades públicas. Pues muchas entidades públicas y a otras organizaciones de la sociedad civil. O sea, entre ellas Centro Mexicano. Así es. Centro Mexicano Pro Bono, por ejemplo, tenemos 6 estudiantes de Derecho, semestre con semestre, en donde se vinculan y nos ayudan a dar seguimiento a los asuntos. Y pues generan gran expertise, porque además están aprendiendo de grandes despachos, de grandes abogados que hacen labor pro bono, y al dar seguimiento pues está generando conocimiento para ellos, ¿no? Entonces habrá que canalizar yo con más personal. Sí, no, necesitamos más servicio social que pueda repercutir. De hecho, quería comentarte que justo uno de nuestros planes estratégicos para nuestros siguientes pasos como los estándares Pro Bono México es a quién va dirigido este documento, ¿no? O a quién va dirigido este movimiento. Pensamos, por supuesto, a todos los abogados, pero ¿dónde están o quiénes son, no? Entonces los dividimos como en 5 grupos, que son abogados independientes, despachos jurídicos, universidades por las facultades de Derecho, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil, porque también existen organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios gratuitos, legales, y las empresas, porque queremos hacer una apuesta para que las empresas exijan a los despachos que contratan que realicen pro bono. Es una especie de gana-gana en decir, y generalmente esto ya es una práctica de las grandes empresas, es lo mismo que pasa con la responsabilidad social corporativa. Que o programas anticorrupción, ¿no? Exacto, tú le pides a tu empresa o a tu proveedor que te enseñe qué está haciendo en responsabilidad social corporativa. Pues es lo mismo, queremos que nuestros clientes nos pidan y nos digan, oye, ¿tú qué estás haciendo en pro bono, ¿no? Cuando nos contraten. Y esa es la idea, vincular también a los directores jurídicos de las empresas, también para que se unan a actividades pro bono y no solo lo estén viendo desde fuera, porque también podemos hacer alianzas interesantísimas entre despachos y clientes para crear estudios legales o llevar asuntos pro bono que pueden ser muy satisfactorios para ambos, ¿no? ¿Y cómo se financia tu organización pro bono? Supongo que han de traer problemas financieros. Fíjate que es un tema. Normalmente un clearing house, ya tenemos por ahí un estudio muy serio. Las clearing houses en todo el mundo, excepto en México, se financian a través de cuotas o aportaciones de los mismos despachos. ¿Por qué? Porque finalmente les estás llevando asuntos pro bono, les estás haciendo este filtro y les estás dando un entregable. En México no es así. En México yo creo que es el único país en donde las 3 clearing houses viven o sobreviven como pueden, ¿no? La Fundación Mexicana de la Barra seguramente sobrevive de las mismas cuotas de la misma barra, ¿no? Tiene el respaldo de un colegio de los más fuertes o el más fuerte. Y las otras clearing houses lo que hacemos, pues distintos eventos o a través de donativos
o eventos de recaudación de fondos, pues para tener algo de fondo y poder sobrevivir, ¿no? Y todo este movimiento yo creo que nos va a llevar a que en algún momento podamos fondearnos como lo hacen el resto de las clearing houses en el mundo, a través de cuotas de los despachos. Para allá vamos. Pues existe una tendencia, creo y espero, ahorita en este momento algunas organizaciones de abogados están trabajando, estamos trabajando nosotros también desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, en volver a retomar los proyectos de reforma constitucional y de ley secundaria para poder, cuando menos, la colegiación, la certificación obligatoria. Sabemos que ya en Jalisco, por ejemplo, ya existe una ley, aunque no ha entrado en vigor, para que se dé la certificación obligatoria de los abogados. En fin, ojalá esto lo podamos lograr, ya será en la siguiente legislatura, que sea en el siguiente año, para poder pues ya meter esto formalmente en la ley. Pero por lo pronto, pues qué bueno que ustedes estén haciendo este trabajo, las felicito, me da mucho gusto que haya organizaciones como las de ustedes que estén funcionando en esto y debemos de apoyarlas con mayor énfasis. Debo decirles que nosotros estamos muy contentos de haber difundido en Foro Jurídico en el mes pasado este trabajo de ustedes, ahora aquí en el radio, y lo seguiremos haciendo para que más gente se sume a esto. Pues hemos terminado con el programa, se nos fue muy rápido, no me queda más que nuevamente agradecerte, Lila, agradecerte también, Ivette, tu participación el día de hoy, pues ya despedir el programa, agradeciendo de manera especial a todo nuestro auditorio que nos acompañó en esta emisión de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Pues agradecemos en los controles a Fabricio Almazán, también a Janet en la producción, a Janet Huerta, y pues no me queda más que despedir el programa y invitarlos a que el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche nos acompañen en una emisión más del programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Absijas. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues